Les mandé un correo también, no sé si vieron, acerca de que tenían que llenar unos datos socioeconómicos. Entonces, por favor, no se olvidarán de eso. Me parece que era en la plataforma SII. Entonces, eso es para la matrícula del próximo semestre. Sí, eso. Y les suele salir también que tienen que llenar una encuesta, entonces también es una encuesta para los profesores. Entonces, también llenarán esa encuesta por... Bien, a ver, ¿me confirman por favor si es que se ve mi pantalla? Sí. Chévere, gracias. A ver, la última clase estábamos viendo lo que es la monotonía de funciones, donde analizamos varias funciones, ¿no? La teoría nos dice que si yo tengo una función que va de un conjunto A, subconjunto de los reales, a los reales, yo puedo analizar la monotonía de la función y saber si es creciente o decreciente. Y siempre partiendo de dos elementos diferentes de un intervalo de mi dominio de la función, del uno es menor que el otro, yo indago a ver qué pasa con sus imágenes, ¿sí? Entonces, si U es menor que B, y la imagen de U respecto de F es menor que la imagen de B respecto de F, entonces es estrictamente creciente. Pero si se da lo opuesto, que es mayor, sería estrictamente decreciente, ¿sí? Hicimos algunos ejemplos, vimos que en las afines tendría que ver el valor de A, ¿no? Si era positiva era creciente, si era negativa era decreciente. En las cuadráticas igual observar el valor de A y el valor de B sobre 2A, ¿sí? Entonces, si A era positiva, era una parábola que se abría hacia arriba, y si A era negativa, era una parábola que se abría hacia abajo. Entonces decíamos que era estrictamente decreciente hasta B sobre 2A, y desde B sobre 2A empezaba a crecer. Y viceversa para el otro, ¿no? Estrictamente creciente hasta B sobre 2A, y de B sobre 2A empezaba a decrecer, ¿sí? Entonces hicimos algunos ejercicios. Bien. También vimos esta racional, ¿no? Que se les conoce como las homográficas. Entonces, hay algunos teoremas derivados del concepto de monotonía, y uno de ellos es este, que es muy útil, que nos dice que es una relación entre la monotonía y la inyectividad, ¿sí? Dice, si una función es creciente estrictamente o decreciente estrictamente en su dominio, la función es inyectiva. Fíjate que dice en todo su dominio. Entonces, ¿qué significa esto? Si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, significa que si yo tengo dos elementos, elementos o sea, dos números reales, elementos del dominio de la función, donde u es menor que b, se cumple que f de u es menor que f de b, o a su vez f de u es mayor que f de b, ¿no? ¿Sí? Pero miren, como u es menor que b, ¿sí? Entonces, eso significaría que u es distinto de b. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿qué significa que u sea distinto? A ver, ¿qué significa que u sea menor que b primeramente? Que no es igual. Ni tampoco que u es mayor a b, ¿sí? Entonces, como u es menor que b, claramente u es distinto de b, ¿sí? Por la tricotomía, ¿se acuerdan? Dos números, ¿sí? O bien son iguales, o bien el uno es mayor que el otro, o bien el uno es menor que el otro, ¿sí?
Entonces, si yo sé que U es menor que B, obviamente son distintos, no pueden ser iguales. ¿Sí? Y luego, por la misma idea, f de U va a ser distinto de f de B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o bien será menor f de U respecto a f de B, o bien será mayor f de U respecto a f de B. Y nota que esto último que acabo de escribir es la definición de inyectividad. Si tengo dos elementos del dominio que son distintos, sus imágenes también deben ser distintas. ¿Estamos? Entonces, si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces la función es inyectiva. ¿Sí? F es inyectiva en su dominio. ¿Sí? Porque se está cumpliendo la definición de inyectividad. Entonces, mira, si tú encuentras que una función es inyectiva, ¿sí? Perdón, si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces la función será inyectiva. ¿Estamos? Y ya con ello, pues te ayudaría, qué sé yo, por ejemplo, en el cálculo de la inversa. Entonces, un ejemplo podría ser, sabemos que la función g es inyectiva. Ah, chévere, entonces ya no tengo que calcular inyectividad porque y ya me está diciendo. Sabemos que la función h es estrictamente decreciente. Ah, a ver, si es estrictamente decreciente, entonces es inyectiva. Ya no tengo que calcular inyectividad, por ejemplo, porque ya el teorema me está diciendo, ¿no? Si solo crece o solo decrece, entonces tu función es inyectiva. ¿Sí? Hay teoremas también que me permiten relacionar. Vamos a pegarle aquí esto. La monotonía con la composición y con la inversión de funciones. ¿Sí? Y dice, mira, sea f de a en b y g de c en d dos funciones. ¿Sí? De tal manera que yo puedo definir la composición entre los dos, g con f. Dice, y sea I un subconjunto del dominio de g o f. Ya sabemos sacar las compuestas, ¿verdad? Dice, entonces las siguientes proposiciones son verdaderas. Miren, si f es creciente en I y g es creciente también en I, y luego o decreciente también menciona, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacerle esto parte por parte para que me vayan cachando. Dice, si f es creciente estrictamente en I y g es estrictamente creciente también en I, o decreciente, entonces g o f será creciente estrictamente o decreciente estrictamente en I. Si f es decreciente estrictamente en I y g creciente estrictamente o decreciente estrictamente en I, entonces g o f será decreciente estrictamente o creciente estrictamente en I. Está un poco de trabalenguas de esto, pero lo podemos simplificar en lo siguiente. ¿Sí? Aquí tengo mi función f, aquí tengo mi función g y aquí tengo g con f. ¿Ya? Y para hacerlo un poquito más mnemotécnico esto, ¿sí? Entonces podemos decir, aquí tengo mi intervalo i, ¿sí? Entonces podríamos hacer lo siguiente, miren. Si f crece aquí y también g también crece en i, g o f crece, ¿sí? Si f crece pero g decrece, g o f decrece. Si f decrece pero g crece, la composición decrece. Y si tanto f como g decrecen, la composición crece. ¿Sí? Pero tienen que hacerlo en el mismo intervalo. No sé si notas algo parecido con algo que ya vimos. Miren, crece, crece, la composición crece. Crece, decrece, la composición decrece. Decrece, crece, la composición decrece. Y decrece, decrece, la composición crece. ¿A qué te recuerda?
Cuenten, ¿a qué les recuerda eso? Ley de signos, puede ser. Ley de signos. Está parecido, ¿no? Ojo, no es lo mismo porque no es una multiplicación, es una composición, pero se comporta de una manera muy similar. ¿Ah? Entonces esta idea la vamos a usar en un momento para hacer unos ejercicios. Miren, y el último teorema, ya para terminar esta parte, dice que si f es invertible, entonces su compuesta será creciente estrictamente o decreciente estrictamente en el recorrido de f, según f sea creciente estrictamente o decreciente estrictamente en su dominio. En otras palabras, la inversa de f, que lo notamos así, conserva la monotonía de f, ¿sí? Conserva la monotonía. Es decir, si yo sé que una función es creciente, su inversa también será creciente, ¿sí? Si yo sé que la función es estrictamente decreciente, su inversa también será estrictamente decreciente. O sea, conservan la monotonía. No va a cambiar. Obviamente en el intervalo en donde estemos analizando, ¿no? Y recuerda, si una función es creciente en su dominio, eso significaría que la inversa es creciente también en su dominio, que viene a ser el recorrido de la función original. ¿Ya? Ya veremos algunos ejemplos de eso. Entonces, estos son teoremitas que nos ayudan a trabajar algunos ejemplos también un poquito más complicados en cuanto al análisis de monotonía. ¿Sí? Miren, entonces vamos a hacer otros ejercicios aplicando esto que acabamos de ver. Por ejemplo, me dicen calcule o resuelva o encuentre una monotonía de esta función que va de los reales excepto el menos 2 y el 2 a los reales. Tomo un x y su imagen es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4. ¿Ya? A ver, entonces miren, yo este ejercicio lo podría haber hecho de la forma que ya vimos anteriormente. ¿Qué tendría que haber hecho? Primero esto dividirlo, ¿sí? Porque el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Entonces lo dividiría. Luego vería el dominio cómo se está presentando, ¿no? O sea, fíjate que el dominio son los reales excepto de menos 2 a 2. O sea, me tocaría analizar de menos infinito a menos 2, luego de menos 2 a 2 y luego de 2 a 0. 2 al infinito, perdón. Sí, o sea, 3 intervalos. Menos infinito a menos 2, menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. Abierto en menos 2 y 2, ¿no? Por el denominador. Sería 0 si tomar esos valores. ¿Sí? Encima más, en el intervalo de menos 2 a 2, me tocaría analizarle de menos 2 a 0 y de 0 a 2 por el x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estaría chévere que lo hagan de tarea, de la forma que ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? En su cuadernito para que repase. Le voy a hacer por el teorema, ¿sí? Este que vimos, el de la función compuesta. Entonces lo que yo debería hacer es presentar esta función como una composición de funciones, ¿sí? Entonces tengo que ver la manera en cómo presentar esta función como una función compuesta. Y voy a hacer lo siguiente, miren, y aquí es mucha observación de su parte. La idea sería expresar esta función como una composición de funciones, pero que las funciones que están interviniendo sean mucho más fáciles que esta que está presentada aquí, ¿sí? Y de las que ya conocemos, pues
Sabemos la afín, sabemos la cuadrática y sabemos la homográfica. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Mira. Yo puedo decir que sea y, le voy a llamar a y g de x, y esta llamémosle x al cuadrado. ¿Sí? Y llamémosle a z h de y va a ser y menos 1 sobre y menos 4. ¿Sí? Ya vas a ver por qué tomo esos valores. Mira, si yo digo que g de x es x al cuadrado y h de y es y menos 1 sobre y menos 4, ¿sí? Y menos 1 sobre y menos 4. Entonces fíjate si yo voy a hacer la composición de h con g y fíjate lo que me va a quedar. Entonces h o g de x sería igual a h de g de x, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? En otras palabras, h de g de x sería h de y, o lo que es lo mismo, h de x al cuadrado. ¿Sí? Es decir, x al cuadrado evaluado en h. Y entonces, ¿esto qué te va a quedar? h de... Perdón, no me quedaría así, ¿no? Igual, la imagen de x al cuadrado respecto de h sería x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Y esto no es más que la imagen de x respecto de f. ¿Sí? Entonces, es decir, f de x, la imagen de x respecto de f, es la imagen de x respecto a la composición de h con g. ¿Sí? Donde x va a pertenecer a todos los reales excepto el menos 2 y el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Representamos a nuestra imagen de f, perdón, como la composición de h con g. Entonces yo deberé buscar funciones que sean fáciles de trabajar, de tal manera que pueda armar la composición. ¿Sí? Entonces, miren, ya con esto, ya que he hecho una composición entre los dos, lo que voy a hacer es voy a analizar las monotonías de cada una de ellas, es decir, de h y de g. ¿Sí? Y siempre voy a empezar por la que está, entre comillas, internamente. O sea, voy a empezar por esta que está aquí, por g. Y luego voy a hacer la monotonía de h. Vamos a ponerle aquí número 1, monotonía de g. ¿Sí? ¿Por qué analizamos la monotonía de h y de g? Para usar estos teoremas. ¿Sí? O sea, noten que yo quiero analizar la monotonía de la función compuesta. Entonces analizo la monotonía de cada una de las funciones que forman la función compuesta. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren. Primero analizo la monotonía de g. Entonces, ¿cuál es esta función g? Es g de x es igual a x al cuadrado con x elemento de los reales excepto el menos 2 y el 2. ¿Sí? Muchachos, x al cuadrado es una función cuadrática. La monotonía ya la conozco. ¿Sí? ¿Cuál sería la monotonía de esta x al cuadrado? ¿Qué dice? ¿Qué hace la función x al cuadrado? ¿Cuál es el valor de a? ¿Cuál es el valor de b sobre 2a? ¿No? ¿No le ven? Yo puedo escribirle esto así, ¿no? 1 por x menos 0 al cuadrado más 0. Ahí está la forma que conocemos. ¿Sí? b sobre 2a es 0.
podemos decir que G, A es 1, ¿no? Entonces una parábola que se abre hacia arriba. G es estrictamente decreciente, ¿sí? Vendría siendo de menos infinito a 0, siempre y cuando el dominio sea todos los reales, pero los reales son, el dominio, perdón, son los reales excepto el menos 2 y 2. O sea, G sería estrictamente decreciente en el intervalo, mira, de menos infinito a menos 2 y desde menos 2 a 0. Y G sería estrictamente creciente en el intervalo de 0 a 2 y luego de 2 a más infinito. ¿Sí? Porque x al cuadrado hace esto. Entonces ya tengo la monotonía de G. Ahora analizamos la monotonía de H. ¿Sí? Entonces H, acuérdate, era H de y menos 1 sobre y menos 4. H de y es y menos 1 sobre y menos 4. ¿Sí? Y esto, fíjate que para que esto tenga sentido, y debería ser distinto de 4, ¿no? Entonces analicemos la monotonía para esta función. Entonces digamos, sea y1, y sub 1 y sub 2, elementos del dominio de H, con y sub 1 menor a y sub 2. Como y debe ser distinto de 4, por las condiciones de la función, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a analizar cuando es menor que 4 y luego cuando es mayor a 4. Vamos a poner así, y sub 1 menor que y sub 2 menor que 4. ¿Sí? Y tengo que reconstruir la imagen. Ahora, voy a moverlo esto aquí para poder hacer la división. Le voy a poner aquí mismo la división. 1 más y menos 4 y me quedaría 3 aquí, ¿no? Y menos 4 más 3 y menos 1. Sí. Entonces empiezo a reconstruir la imagen. Entonces lo primero sería restar 4. Y sub 1 menos 4 menor que y sub 2 menos 4 menor que 0. Luego necesito sus inversos multiplicativos. 1 sobre y sub 2 menos 4 menor que 1 sobre y sub 1 menos 4 menor a 0. Multiplico por 3 y sumo 1. Le voy a hacer aquí mismo. Y sub 2 menos 4 y sub 1 menos 4, 3 por 0, 0 y 1, 1. Entonces ya tengo, mira. Esta sería h de y sub 2 y esta sería h de y sub 1 y esto sería menor a 1. ¿Sí? Entonces miren, partimos de que y sub 1 es menor que y sub 2 y llegamos a que h de y sub 2 ahora es menor que h de y sub 1, lo que es lo mismo, h de y sub 1 es mayor que h de y sub 2. Entonces, por lo tanto, h es estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito a 4. Y ya habíamos hablado de las homográficas, ¿se acuerdan? Que si en el un lado decrecía, en el otro también. Entonces pongámosle IH es estrictamente decreciente en el intervalo de 4 más infinito. ¿Sí? Entonces, allá tendría la monotonía de H. Pero aquí hay un problemilla. ¿Cuál es ese problema? De que esto está en variable y. Yo necesito regresar a mi variable x. Pero sabemos que y es x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir. ¿Sí? Entonces en el primero, este vamos a llamarle 1. Y este llamémosle 2, ¿ya? Número 1. ¿Sí? Pongámosle aquí. ¿Cómo? Y es igual a x al cuadrado, tenemos. En el primer caso, y menor que 4, ¿cierto? De menos infinito a 4. Y esto significaría que x al cuadrado es menor que 4.
Y esto sabemos cómo resolverlo. Valor absoluto de x es menor que la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y esto por teorema de valor absoluto, menos 2 menor que x menor que 2. ¿Sí? Es decir, miren, al yo hablar de un y menor a 4, o sea, hablar de un y de menos infinito a 4, es hablar de un x de menos 2 a 2. ¿Sí? Ese sería como el equivalente, la deducción que yo saco. Decir que y es menor que 4 es lo mismo que decir que x está entre menos 2 a 2. ¿Sí? Es decir, miren, h es estrictamente decreciente en el intervalo de menos 2 a 2. En x, ahora ya estamos en x. ¿Sí? Y la segunda parte, que será muy similar. Entonces, miren, como y es igual a x al cuadrado, entonces, aquí estamos trabajando de 4 más infinito, o sea, y será mayor a 4. Lo que implica que x al cuadrado es mayor que 4. ¿Sí? Raíz cuadrada me quedaría valor absoluto de x mayor que la raíz cuadrada de 4, que es 2. Teorema de valor absoluto. X menor que menos 2 o x mayor a 2. ¿Sí? Es decir, si yo digo que y es mayor que 4, significa que o bien x es menor que menos 2 o bien x es mayor que 2. Entonces h es estrictamente decreciente, ya no en el intervalo de y para 4 más infinito, sino para x de menos infinito a menos 2, unión de 2 a más infinito. ¿Sí? Entonces miren, ya tengo la monotonía para h. Y también ya tengo la monotonía para g. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una tablita. ¿Sí? Hay que hacer una tablita. Entonces lo que hacemos en la tablita es esto. Ponemos nuestra función g, que fue la primera que analizamos, nuestra función h y nuestra composición. ¿Sí? G con h. G o h. Que no es más que nuestra función f. Acuérdate que eso hicimos al comienzo. Y vamos a ubicar aquí los intervalos de monotonía. ¿Sí? Entonces, miren, para g, menos infinito a menos 2, menos 2 a 0, 0 a 2, 2 a más infinito. Entonces, vamos a ponerle de aquí, menos infinito, menos 2, 0, 2, más infinito. Y voy a usar flechitas para que sea más fácil analizar esto. Miren lo que hace g. G decrece de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0. Y luego crece de 0 a 2 y 2 a más infinito. Entonces rellenamos esto. Decrece, decrece y luego crece aquí. ¿Qué hace h? Miren, h decrece de menos 2 a 2. Decrece, decrece. Pero también decrece de menos infinito a menos 2 y de 2 a más infinito. Entonces aplico el teorema. Miren, decrece, decrece, crece. Decrece, decrece, crece. Crece, decrece, decrece, crece, decrece, decrece. Entonces esta sería la monotonía para mi función f. Porque la monotonía para la función compuesta vendría siendo la monotonía para la función a la cual es igual, que es f. Entonces concluimos. Entonces aquí estoy aplicando mi teorema, ¿no? Mi teorema de la composición con la monotonía. Entonces concluyo. Por lo tanto, f, voy a hacer con flechitas para hacerlo más rápido, es creciente en menos infinito a menos 2. También es creciente en el intervalo de menos 2 a 0. Luego
decreciente en el intervalo de 0 a 2 y luego decrece en el intervalo de 2 a más infinito. ¿Sí? Esa sería la monotonía para nuestra función. ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Preguntas. ¿Y cómo haría si quiero saber de menos de infinito a 2? Perdón, no te escuché bien. ¿Y cómo sería si, por ejemplo, quiero saber desde menos de infinito hasta 2 positivo? ¿Pero quieres saber qué? ¿Cómo es la función en ese intervalo? Ah, es que, a ver, de menos infinito a menos 2 crece, de menos 2 a 0 crece y de 0 a 2 decrece. Eso es lo que está haciendo la función. Ah, por partes, ya. Claro, por intervalos. Miren, esto vamos a ver después ya visualmente. Pero para que nos vayamos imaginando todo esto que les estoy hablando, voy a ponerle aquí ya, vamos a poner en el GeoGebra nuestra función. X al cuadrado menos 1 dividido para x al cuadrado menos 4. Sí se está viendo, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Y miren, esta es nuestra función. Ven. Voy a ponerle otro color. Rosadito. Miren lo que hace la función. Viene desde menos infinito para los valores de x, ¿no? Y miren menos 2. Aquí hay una recta que se llama asíntota que vamos a ver después. Pero mira lo que empieza a hacer. O sea, está creciendo. Mira, crece. Luego, pegándose al menos 2, viene pero sigue creciendo. Crece hasta aquí, hasta el 0. Y luego a partir del 0, mira lo que empieza a hacer. A decrecer. Pero intenta llegar al 2, pero nunca logra llegar a 2. Porque aquí hay una asíntota. En menos 2 y 2 son valores que nunca puede tomar el valor de x para la función. Y luego a partir de 2, ahora empieza a decrecer igual. Mira. Pero ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Y se fue. Sí. O sea, esto es lo que estamos haciendo con nuestras funciones. Si quieres, en todos los ejercicios que hicimos, puedes ponerle en el GeoGebra y a tener una imagen visual de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, no sé si ya quedó más claro, Evelyn. Evelyn, ya te fuiste. No, Bueno, y que sí estaba escuchando todo lo que estaba ahí, enseñando. ya me cachaste Ya. mejor lo que te quise decir. Sí, Ya, sí. ok. Bien, la siguiente clase voy a hacer un ejercicio más con esto y entramos a algo que se llama paridad. Entonces vemos paridad y ya después vemos los gráficos, ya con eso terminamos funciones. Bueno, les dejo, chicas, chicos, es las 11. Nos estamos viendo en la próxima clase. Un buen día. Sí, sí, bien. Gracias, Chao. Inge. Hasta luego. Sí. Adiós.